Job capítulo 2. Veamos la tesis del enemigo. La tesis del enemigo es, lo que tú dices, le dice él a Dios, no es cierto. No te teme, él te ama por lo que tú le has dado. Por eso dice, extiende ahora tu mano, toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Sin embargo, el Señor dice que sucediendo esto, Job no pecó ni le atribuyó despropósito alguno. Es decir, Job se mantuvo en el temor de Dios. Ahora, en este capítulo vemos que el enemigo insiste en comprobar su tesis. En el verso 4 dice, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. ¿Podría Job mantenerse en el temor de Dios y apartado del mal, aunque le quitaran todo? Aunque le quiten sus hijos, sus bienes, su salud, su salud. ¿Puedes tú hacer esto? Veamos primero a aquel que se mantuvo en el temor de Dios y destruyó así el imperio de la muerte. Hebreos 2, 14 y 15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. En el capítulo 3 de Job vamos a hacernos esta pregunta que se hacía Job. ¿Por qué se da vida al hombre que no sabe por dónde ha de ir y a quien Dios ha encerrado? Nos deslizamos de la voluntad de Dios cuando nosotros comenzamos a cuestionar nuestra propia existencia. Es una forma sutil, encubierta de cuestionar la voluntad de Dios y afirmar que Dios se ha equivocado. Dios no acusó a Job de haber pecado, pero al principio del libro vemos a Job dispuesto a recibir de Dios el bien y el mal. No había atribuido a Dios de propósito alguno. Pero a partir de este capítulo 3 observamos que comienza a brotar la amargura del corazón de Job por lo que le sucedía. Él no conocía el propósito de Dios, su palabra dicha en el capítulo 1. Siempre he dicho, el problema de Job es que no leyó el capítulo 1 y 2 de Job y de sus amigos. Su carácter misericordioso, el carácter misericordioso de Dios, él no conocía las verdaderas causas de su aflicción. Por esto maldice el día de su nacimiento y le atribuye despropósito al Señor, acusándole de cerrarle el paso por todos lados. O afirma que a los malos les va bien, a los buenos les va mal y a Dios no le importa, ni cuenta se da. Job se considera justo e íntegro y que Dios no es justo con él, sino que lo ha turbado con su poder. El verso 2 del capítulo 27 dice, vive Dios que ha quitado mi derecho y el omnipotente que amargó el alma mía. Le echa la culpa a Dios de su amargura. Job 9:22, una cosa resta que yo diga, al perfecto y al impío, él los consume. No es verdad. Es el mismo pensamiento que tuvo Asaf en el Salmo 73, 12 al 14. Dice así, he aquí estos impíos sin ser turbados del mundo alcanzaron riquezas. Es decir, tuvo envidia de los malos. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón, dijo Asaf, y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. En el capítulo 4 vemos ya a Elifaz, temanita, el amigo de Job, acusando a Job de haber sembrado injuria e iniquidad y que Dios lo había castigado por eso, cosa que era falsa. Esto no refleja el testimonio que daba Dios de Job en el capítulo 1 y 2. Claro que no. Elifaz estaba equivocado. Los amigos de Job creían que si una persona era abatida y entraba en tribulación, era porque Dios lo estaba castigando por su pecado. Por cierto que me he conseguido con hermanos que creen esto hoy en día cuando ven a alguien enfermo. ¿Acaso te castiga o viene a juicio contigo a causa de tu piedad? Por cierto, tu malicia es grande y tus maldades no tienen fin. ¡Wow! ¡Qué terrible! Qué terrible que alguien esté en una tribulación y venga un amigo y le haga esto. ¿Cómo aconsejamos nosotros? ¿Qué paradigmas manejamos en torno a las causas del padecimiento? ¿De dónde provienen los consejos que damos a nuestros amigos en sus pruebas? ¿Damos consejos de nuestro propio corazón o damos consejos apegados a la palabra? Job 2 y 13 dice, con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. Salmos 33, 11, el consejo de Jehová permanece para siempre. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Proverbios 19, 21. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Proverbios 28, 26. El que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. ¿Confía Dios en el hombre? Pensar que Dios no confía en nosotros es un pensamiento diabólico. Ciertamente el Señor nos ama al punto de dar su vida por nosotros y a los santos ha entregado el reino. Los ha adoptado, nos ha hecho reyes, nos ha hecho sacerdotes, nos ha hecho sus amigos, nos ha hecho parte de su cuerpo y nos llevará con él a la gloria por la eternidad. En el capítulo 5 de Job vemos que se dice, bienaventurado el hombre a quien Dios castiga, aun cuando Dios no estaba castigando a Job, así como tampoco castigó a Cristo. Consideremos el tema del castigo de Dios, versos 17 y 18. He aquí, bienaventurado el hombre a quien Dios castiga, por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. Deuteronomio 8:5 reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Job 36:31, bien, que por
Esos medios castiga a los pueblos, a la multitud él da sustento. Salmos 94:10. El que castiga a las naciones no reprenderá, no sabrá el que enseña al hombre la ciencia. Proverbios 3:12. Porque Jehová al que ama castiga como el padre al hijo a quien quiere. Ezequiel 7:9. Mi ojo no perdonará, ni tendré misericordia, según tus caminos pondré sobre ti, y en medio de ti estarán tus abominaciones, y sabrás que yo soy Jehová, el que castiga. Miqueas 6:9. La voz de Jehová clama en la ciudad. ¿Es sabio temer su nombre? Prestar atención al castigo y a quien lo establece. ¿Quieres evitar la corrección y el castigo? Deuteronomio 8:6 dice, guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Finalmente, en el capítulo 6, veamos a Job como un tipo de Cristo. Mis hermanos me traicionaron, como un torrente, pasan como corrientes impetuosas, lo mismo que sintió Cristo. Salmos 41:9. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Capítulo 19, verso 19 de Job dice, todos mis íntimos amigos me aborrecieron y a los que yo amaba se volvieron contra mí. Salmos 38:11, mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mi plaga y mis cercanos se han alejado. Oremos. Padre, gracias por darnos este libro, gracias por revelarnos tu palabra en Cristo Jesús. Ten misericordia de nosotros y permite que lo podamos entender. Tu siervo, Mirza Astrid Silva de Rivera, Raúl Vicente Rivera Ramírez, una sola es nuestra meta, 365 días con la palabra, solo nos faltan 202 días y te invitamos a no desmayar. Dios te bendiga.